Sleepy Hollow y el jinete sin cabeza, la verdad sobrenatural tras la leyenda. La leyenda de Sleepy Hollow y el jinete sin cabeza ha cautivado a generaciones, desde su aparición en el cuento de Washington Irving hasta su constante reaparición en la cultura popular, incluyendo películas, series de televisión y adaptaciones literarias. Pero más allá de su atractivo como una historia de terror gótico, ¿qué verdad esconde este relato? ¿Podría haber algo más que ficción detrás del mito del jinete sin cabeza? Exploraremos los orígenes de la leyenda, los hechos históricos que la respaldan y las pruebas que sugieren que lo sobrenatural no solo es posible, sino que es la verdadera base de esta historia. El jinete sin cabeza tiene sus raíces en el folclore europeo, específicamente en las leyendas germánicas e irlandesas. En la mitología germánica, la figura del Dolahón, o jinete sin cabeza, aparece como un presagio de muerte. El Dolahón, que monta un caballo negro y lleva su cabeza bajo el brazo, vaga por las tierras rurales, y su aparición suele estar asociada con la inminente muerte de alguien cercano. En Irlanda, esta figura también tiene connotaciones siniestras, actuando como mensajero de la muerte, similar a la Banshee. Estos mitos fueron traídos a América por los inmigrantes europeos, quienes, al asentarse en el Valle del Hudson, mezclaron sus propias creencias sobrenaturales con las historias locales. Las creencias sobre espíritus y espectros eran especialmente fuertes en zonas rurales, donde la vida solitaria y los paisajes sombríos alimentaban las historias de aparecidos. Aunque las raíces del jinete sin cabeza provienen del folclore europeo, algunos estudiosos y locales de Sleepy Hollow creen que Irving se inspiró en un hecho histórico concreto para su versión del mito. Durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, en 1776, una batalla conocida como la Batalla de White Plains tuvo lugar cerca del Valle del Hudson. Se cuenta que un soldado hessiano, mercenario al servicio del ejército británico, fue decapitado por una bala de cañón mientras cabalgaba en plena batalla. Según la leyenda local, el espíritu del soldado decapitado fue visto deambulando por la zona, buscando su cabeza perdida. Este relato macabro fue pasado de generación en generación, hasta convertirse en parte del folclore local. La figura del jinete sin cabeza en el cuento de Irving puede ser vista como una combinación de las creencias europeas traídas por los inmigrantes y los hechos históricos de la época colonial americana. El entorno en el que se desarrolla la historia también juega un papel crucial en el impacto sobrenatural del cuento. Sleepy Hollow, tal como lo describe Irving, es un lugar aislado y misterioso, donde las brumas matutinas y los densos bosques parecen esconder secretos antiguos. Pero, ¿existe realmente algo especial en este lugar, o es solo una construcción literaria? Sleepy Hollow, ubicado en el condado de Westchester, Nueva York, es un lugar real que ha abrazado su legado sobrenatural. La región, habitada desde tiempos precolombinos por los pueblos indígenas Lenape, siempre tuvo una atmósfera de misticismo. Los nativos americanos creían que la región era un cruce entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, debido a las propiedades geográficas del área, como los ríos, colinas y bosques densos, que según ellos facilitaban el tránsito de entidades de otros planos. Además, algunos investigadores han sugerido que las formaciones rocosas y geomagnéticas de la zona podrían estar relacionadas con fenómenos paranormales, tales como avistamientos de fantasmas o apariciones espectrales. Aunque estas teorías no han sido completamente verificadas por la ciencia moderna, los relatos de eventos inexplicables en Sleepy Hollow se remontan a mucho antes de que Irving escribiera su famoso cuento. El aura mística de Sleepy Hollow ha sido reforzada por relatos que persisten hasta el día de hoy. Los lugareños a menudo reportan avistamientos de sombras sin forma definida, luces extrañas en los bosques y una sensación de ser observados. Algunos historiadores locales creen que estos fenómenos pueden estar relacionados con la intensa actividad espiritual que se dice ocurrió en la zona durante el período colonial. El hecho de que las apariciones del jinete sin cabeza sean reportadas aún en tiempos modernos sugiere que la leyenda puede tener un fundamento en algo más que el folclore. En 1977, un grupo de investigadores paranormales afirmó haber visto una figura montada en un caballo, sin cabeza, cabalgando por las cercanías de Sleepy Hollow al anochecer. Este tipo de testimonios alimenta la creencia de que lo sobrenatural no es solo una invención literaria, sino una realidad palpable para aquellos que se atreven a explorar los rincones más oscuros de la región. El jinete sin cabeza se ha convertido en una figura icónica, pero su naturaleza va más allá de un simple espectro vengativo. En muchas culturas, los seres sin cabeza simbolizan más que una simple muerte física. Son la personificación del caos y la desconexión entre cuerpo y alma. Una de las teorías más intrigantes sobre el jinete sin cabeza es que no solo es un espíritu buscando venganza, sino que actúa como un mensajero del más allá.
Al igual que el Dullahan irlandés, el jinete podría estar conectado a antiguas creencias sobre seres que actúan como intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Su falta de cabeza simboliza la pérdida de la identidad terrenal, y su búsqueda constante de esta podría reflejar una eterna lucha entre el espíritu y la materia. Más allá de los avistamientos reportados en Sleepy Hollow, los estudios de fenómenos sobrenaturales han encontrado patrones recurrentes en leyendas como la del jinete sin cabeza. En muchas culturas, los fantasmas decapitados son figuras especialmente poderosas, ya que la pérdida de la cabeza se interpreta como la separación definitiva entre el alma y el cuerpo. Estos espíritus están condenados a vagar en busca de algo que ya no pueden recuperar, lo que les otorga una energía única en el reino de lo paranormal. Los informes de avistamientos de jinetes sin cabeza, no solo en Sleepy Hollow, sino también en otros lugares del mundo, sugieren que esta figura puede estar arraigada en algo más profundo que una simple leyenda local. Algunos investigadores creen que estos seres son manifestaciones de energías espirituales que no lograron trascender completamente tras la muerte violenta. La leyenda del jinete sin cabeza ha resistido el paso del tiempo, manteniéndose como una de las historias más perdurables de la literatura americana. Sin embargo, su atractivo no radica solo en la habilidad narrativa de Washington Irving, sino en la posibilidad de que el cuento se base en eventos reales y en la existencia de lo sobrenatural. A lo largo de los siglos, la humanidad ha intentado racionalizar el mundo espiritual y los fenómenos inexplicables. Sin embargo, como demuestra la leyenda de Sleepy Hollow, hay fuerzas que escapan a la razón humana y que continúan desafiando nuestra comprensión de la realidad. En el caso del jinete sin cabeza, lo que comenzó como una simple historia de terror se ha transformado en una exploración profunda de los límites entre lo vivo y lo muerto, y de la constante presencia de lo sobrenatural en nuestro mundo. La leyenda de Sleepy Hollow y el jinete sin cabeza no es solo un relato de ficción. Tiene sus raíces en la historia, la geografía y el folclore, y los testimonios de eventos inexplicables en la región sugieren que lo sobrenatural es más real de lo que muchos estarían dispuestos a admitir. El jinete sin cabeza, lejos de ser una simple invención literaria, puede ser la prueba viviente de que el mundo de los espíritus está más cerca de nosotros de lo que pensamos, y de que lo inexplicable a menudo es parte integral de nuestra realidad.